A Mogul, con un imperio impecable, se encuentra con una mujer en situación de calle, hurgando entre las sombras. Cuando ella le devuelve la billetera que él había extraviado, su honesta integridad despierta su curiosidad. Sin embargo, al invitarla impulsivamente a su mundo opulento, las grietas en su vida perfecta comienzan a evidenciarse. Un colgante solitario, un expediente médico oculto. Fragmentos de una historia que él creía haber dejado atrás empiezan a alinearse. ¿Quién es esta mujer? ¿Qué misterios guarda? ¿Y cómo cambiará para siempre su existencia cuando se revele su vínculo? Antes de sumergirte en la historia, comenta abajo desde dónde te conectas hoy. El rascacielos de vidrio y acero se alzaba imponente, atravesando el cielo crepuscular y erigiéndose como un radiante símbolo de éxito. En el nivel más alto del penthouse, Jonathan Hayes contemplaba a través de su enorme ventanal, observando cómo las luces de la ciudad cobraban vida. Su reflejo le devolvía la mirada. Traje impecable, cada cabello en su sitio. Cada aspecto de su apariencia era deliberado y controlado, tal como lo prefería. Su oficina reflejaba su personalidad, minimalista, austera y meticulosamente organizada. El único objeto personal era un delicado pisapapeles de cristal sobre su escritorio de madera oscura, un galardón corporativo que ahora le resultaba carente de sentido. «Señor Hayes», la suave voz de Elena Martínez interrumpió su ensimismamiento. Su asistente ejecutiva se encontraba en la puerta sosteniendo una tableta. Su fachada profesional ocultaba su preocupación. La gala benéfica está programada para mañana por la noche. La prensa esperará sus palabras sobre el nuevo pabellón de salud para mujeres. Jonathan no se dio la vuelta. Que lo maneje el equipo de mercadeo. Seguramente pueden encontrar a alguien adecuado para inaugurar el evento. Señor. Elena vaciló, eligiendo con cuidado sus palabras. El consejo opina que tendría más peso si lo hace usted personalmente. Después de todo, fue la última iniciativa de su madre antes de morir. La voz de Jonathan se endureció con un leve matiz de frialdad. Sí, lo sé de sobra. Por fin se giró para mirarla, su expresión impenetrable. Mi madre dedicó más tiempo a diseñar instalaciones de salud que a su propia familia. Supongo que ese es su legado. Elena llevaba el tiempo suficiente trabajando con Jonathan como para intuir el dolor que se escondía tras sus comentarios cortantes. Había presenciado las discusiones tensas, las reuniones familiares pasadas por alto, la forma en que Jonathan se hundía en su trabajo igual que lo hacía su madre. Su madre estaba orgullosa de usted, susurró con suavidad. Una sonrisa amarga asomó a los labios de Jonathan. ¿De veras? No estoy seguro. No hablamos durante años antes de su fallecimiento. Agarró su abrigo, dando por finalizada la conversación. Mañana trabajaré desde casa. Posponga cualquier reunión importante. El silencio en el ascensor que lo llevaba al vestíbulo resonaba con el vacío que Jonathan sentía por dentro. Sabía que su lujoso apartamento estaría igual de silencioso, igual de impoluto. A veces el mutismo le resultaba opresivo, pero se había acostumbrado. Era más seguro así. Al salir del edificio había comenzado a llover, una llovizna constante que desdibujaba las calles de la ciudad en un mosaico de luces centelleantes. Jonathan se disponía a llamar a su chofer cuando algo llamó su atención. Junto a la entrada trasera, una mujer mayor vestida con ropas gastadas revisaba meticulosamente un contenedor de basura. Había algo en ella que lo detuvo. Se movía con una dignidad serena a pesar de su situación, clasificando sistemáticamente los desechos como si fuera su rutina. Su cabello plateado estaba recogido en un moño pulcro y, incluso con la luz tenue, era evidente que sus ropas andrajosas estaban lo más limpias posible. Eleanor, aunque Jonathan aún no conocía su nombre, sacó lo que parecía un recipiente casi vacío del contenedor. Lo inspeccionó con cuidado, sus manos temblando ligeramente por el frío.
No había desesperación frenética en sus acciones, solo una determinación deliberada nacida de años de perseverancia. Jonathan se quedó quieto, mirándola. Por un instante, un recuerdo le vino a la mente: galletas recién horneadas y una voz suave que tarareaba nanas, pero lo desechó. Esos recuerdos pertenecían a otra vida, una que había encerrado hacía mucho tiempo. «Señor», la voz de su chofer lo trajo de vuelta. «¿Le acerco el auto?». Jonathan miró a su chofer y luego de nuevo a la mujer. Ella los había notado y se apartó rápidamente del contenedor, intentando desaparecer entre las sombras. La simple gracia en sus movimientos lo conmovió más que cualquier acuerdo comercial que hubiera logrado. «Un momento», dijo, sorprendido por la incertidumbre en su propia voz. Los aplausos resonaron en la sala, manifestando la emoción colectiva. Eleanor y Clara se mantenían a su lado, recordándole la increíble evolución que juntos habían propiciado. Cuando el acto llegó a su fin, una joven subió al estrado, con el rostro iluminado por la esperanza. «Me llamo Sara y gracias a esta beca voy a cursar la carrera de Ciencias Ambientales. Esta oportunidad me cambió la vida y siempre estaré agradecida». Jonathan sintió que un nudo se formaba en su garganta. Esas historias le confirmaban la trascendencia de su labor, las vidas que estaban forjando un rumbo distinto gracias al centro. Eleanor posó una mano en su hombro y él comprendió su mensaje. El pasado se había redimido en el presente, dejando espacio a un futuro en el que habría muchas más oportunidades de brindar un cambio positivo. El tiempo avanzó y Jonathan vio cómo el centro se convertía en un símbolo de prosperidad y superación para la comunidad. Sus programas crecieron y cada vez llegaban más personas en busca de ayuda y esperanza. La compañía de Jonathan siguió ascendiendo con una imagen pública sólida y valores éticos que se reflejaban en cada nuevo proyecto. Cierto día, mientras paseaba por los pasillos renovados del Heritage Center, Jonathan sonrió al ver familias que participaban en actividades y talleres. Eleanor estaba organizando una sesión de cuentacuentos y Clara trabajaba en los programas de voluntariado. Se dio cuenta de lo lejos que habían llegado y sintió una oleada de agradecimiento. ¿Quién iba a decir que todo esto surgiría a raíz de aquel encuentro fortuito con Eleanor?, murmuró para sí mismo. En una crispada tarde otoñal, Jonathan y Eleanor se encontraron en el balcón contemplando el cielo teñido con los naranjas y rosas del atardecer. El olor de las hojas secas mezclado con la brisa fresca les traía recuerdos de los desafíos superados y de los que aún restaban. «¿Has cambiado tanto, Jonathan?», comentó ella en un susurro. «Cada vez que veo todo lo que has hecho, mi corazón se llena de alegría». Él exhaló lentamente. «Descubrí el verdadero significado de éxito y ya no hay vuelta atrás». Eleanor tomó su mano. «Y piénsalo, esto no es más que el principio. Somos afortunados de poder marcar la diferencia». Jonathan asintió. En su mente veía el rostro de cada persona a la que habían ayudado, los programas que habían iniciado y los lazos que habían tejido. El sendero futuro podría ser largo, pero estaba en paz con ello. Juntos contemplaron el sol descender lentamente, iluminando la ciudad con un resplandor dorado. El Heritage Center era mucho más que un simple edificio. Era un símbolo de la capacidad humana de unirse, reconstruirse y sembrar esperanza donde antes solo había escepticismo. Y ahí, en ese balcón, Jonathan sintió que por primera vez todo en su vida tenía un propósito bien definido. Los meses se sucedían con nuevos retos. Jonathan se enfrentó a decisiones corporativas difíciles, a la coordinación de fondos para mantener los programas del centro y a la necesidad de inspirar a otros para participar en la causa. Sin embargo, el apoyo de Eleanor y Clara, así como la unidad de la comunidad, le daba fuerzas para continuar. Cierta tarde, en un evento de liderazgo empresarial,
Jonathan compartió el escenario con otros directores ejecutivos. Habló con pasión del impacto social y del compromiso ético como pilar del éxito a largo plazo. Lo escucharon con respeto, reconociendo el cambio evidente en su perspectiva. Antes creía que el éxito solo se medía en números, confesó, pero me di cuenta de que la influencia y el capital pueden ser instrumentos de cambio profundo si se usan con integridad. El aplauso fue sonoro. Entre el público, Eleanor y Clara lo miraban con orgullo. Para ellas era la confirmación de que su labor estaba abriendo los ojos de muchos al poder transformador de la empatía. Al terminar la conferencia, algunos empresarios se acercaron para felicitarlo y manifestar interés en colaborar. Jonathan intercambió tarjetas, sintiendo que estaban ante una oportunidad de expandir aún más las iniciativas del Heritage Center. Esa misma noche se reunió con Eleanor y Clara para comentar las posibilidades de futuras alianzas. El plan era ambicioso: crear una red de centros comunitarios que replicaran el modelo de apoyo integral que habían aplicado con éxito. «Podemos empezar en esta ciudad y luego ir extendiéndonos», explicó Clara señalando un mapa. Cada centro sería autónomo, pero compartiría las directrices y la filosofía del Heritage Center. Eleanor asintió con entusiasmo. Es esencial mantener el espíritu de cercanía y empatía, que no se conviertan en instituciones frías ni burocráticas. Jonathan las miró, sabiendo que estaba rodeado de los mejores aliados. Tenemos lo que hace falta: el tiempo, los recursos y, sobre todo, el corazón. Adelante. El café y las ideas fluyeron en abundancia aquella noche, tejiendo la base de un futuro prometedor. Sabían que el camino no sería fácil, que se necesitarían alianzas y compromisos, pero contaban con la confianza de quienes ya habían visto de lo que eran capaces. La primavera siguiente, el programa de expansión empezó a tomar forma. Se concretaron acuerdos con organizaciones locales y grupos vecinales. Se definieron planes de financiamiento y se formó una red de voluntarios dispuestos a trabajar en la ejecución del proyecto piloto. Jonathan, Eleanor y Clara actuaban como un triángulo de liderazgo, reforzando la visión y motivando a los involucrados. Una mañana, mientras revisaba los informes de avance, Jonathan recibió una llamada. Uno de los líderes comunitarios del nuevo centro necesitaba asesoría para resolver un problema de espacio. Jonathan acudió personalmente, recorriendo las instalaciones y dialogando con los vecinos para encontrar una solución conjunta. Al final del día, se decidió habilitar temporalmente un ala en desuso de un colegio cercano mientras se finalizaban los trámites para la ampliación del edificio. La gratitud de la gente le recordó a Jonathan por qué se había embarcado en esta aventura. Cada paso que daban marcaba la diferencia en la vida de muchos. Esa noche, de vuelta en su penthouse, contempló la ciudad iluminada. Recordó la primera vez que había visto a Eleanor escarbando en la basura y cómo su encuentro lo había sacudido, empujándolo a reevaluar sus prioridades. Sonrió, consciente de que la vida da giros inesperados y a veces basta un pequeño acto de honestidad para encender un cambio trascendental. Pasaron algunas semanas y el Heritage Center fue testigo de su primer acto cultural importante, un festival de arte y música organizado para recaudar fondos y difundir las actividades del centro. Participaron artistas emergentes, bandas locales y familias que encontraron en el festival una oportunidad de esparcimiento y solidaridad. Jonathan, Eleanor y Clara recorrían el lugar, charlando con expositores y visitantes. Las sonrisas, los aplausos y la alegría general les confirmaban que iban en la dirección correcta. ¿Viste a esos niños pintando murales?, comentó Clara con entusiasmo. Están plasmando sus sueños y esperanzas. Eleanor, emocionada, afirmó. Y los talleres de música han sido un éxito. Es increíble cómo se ilumina la cara de la gente cuando encuentra un espacio para expresarse. Jonathan las observó a ambas, sintiendo un agradecimiento profundo.
Ustedes me enseñaron que esto no es filantropía superficial, es construir comunidad. Me siento honrado de ser parte de ello. Las luces del escenario principal anunciaron el inicio de un número musical. La multitud se acercó y comenzó a bailar o aplaudir al ritmo de la música. Fue un momento de efervescencia que resumía la esencia de lo que estaban creando. Un lugar donde todos podían sumarse y celebrarse mutuamente. Cuando la noche cayó y las notas finales se esfumaron en el aire, Jonathan se quedó ayudando a recoger y ordenar. A su lado estaban Clara y Eleanor, igual de animadas, a pesar del cansancio. Les bastó una mirada para comprender que aquella complicidad era el mayor tesoro. Compartían anhelos, esfuerzos y una visión común. Mientras se alejaban, con el cielo estrellado de fondo, reflexionaron sobre los siguientes pasos a dar. El festival había recaudado fondos importantes y había acercado a un mayor número de voluntarios y posibles aliados. El futuro se dibujaba con horizontes cada vez más amplios. En verano, el avance del programa de expansión seguía firme. El segundo centro comunitario estaba casi listo para inaugurarse y recibía donaciones de empresas que se inspiraban en el ejemplo de Jonathan. Varios ejecutivos que antes solo buscaban ganancias rápidas, ahora se mostraban interesados en la labor social y la responsabilidad compartida. Un día, Jonathan recibió la invitación para acudir a una conferencia internacional sobre innovación social. Viajó con Eleanor y Clara, convencido de que podían aprender y, a su vez, compartir su experiencia con representantes de otros países. En la conferencia se discutieron proyectos y métodos para combatir la pobreza, el desempleo y la falta de oportunidades. Jonathan aportó su perspectiva acerca de la conjunción entre empresa y comunidad, resaltando la necesidad de alinear intereses para crear un cambio sostenible. Conocer a líderes de diversas partes del mundo amplió su visión. Al volver, trajo consigo nuevas ideas que compartió con Clara y Eleanor. Acordaron probar métodos de microcrédito para impulsar el emprendimiento local en zonas desatendidas, en colaboración con algunas organizaciones de la conferencia. Aquella noche, mientras planeaban los detalles, Jonathan se detuvo a observarlas. Clara, con su inquebrantable tenacidad, y Eleanor, con su sabiduría empática, eran el motor que impulsaba sus proyectos y que lo mantenía consciente de la trascendencia de cada acción. No podría haber deseado mejores compañeras de camino, dijo, conmovido. Eleanor le acarició el brazo afectuosamente. Y nosotras no podríamos haber hallado un líder más comprometido. Estamos juntos en esto. Un sinfín de mensajes de voluntarios y gente interesada confirmaban la magnitud del cambio que estaban generando. Poco a poco, su red de centros y proyectos se consolidaba como un ejemplo de sinergia entre el sector empresarial y el comunitario. En otoño, las primeras hojas caían y teñían las calles de tonos rojizos y dorados. El segundo centro comunitario abrió sus puertas de manera oficial con un acto lleno de alegría y esperanza. Jonathan cortó el listón inaugural, acompañado de Eleanor, Clara, niños y adultos entusiasmados por la nueva propuesta. Hoy consolidamos una parte fundamental de nuestra visión, explicó Jonathan, dirigiéndose a la concurrencia. Un espacio donde todos sientan que tienen un lugar y donde cada historia cuente. Los aplausos resonaron y la comitiva recorrió las instalaciones, admirando las aulas, el área recreativa y las oficinas de atención social y asesoría. Un aire de novedad y expectativa se percibía en cada rincón. Al finalizar, un grupo de jóvenes se acercó para agradecer la oportunidad de formarse en cursos de capacitación laboral y desarrollo personal. Uno de ellos, con evidente emoción, declaró: «Gracias por pensar en nuestro futuro. Ustedes nos dan la esperanza de que no estamos solos y de que podemos aspirar a más». Jonathan sintió su pecho contraerse de gratitud. Eleanor lo miró con ojos brillantes y Clara no dejó de sonreír. Aquello era exactamente por lo que se habían esforzado.
En la cena de celebración se sentaron en un círculo improvisado, compartiendo anécdotas y planes. Fue un momento de camaradería que reflejaba lo que significaba el centro, un lugar de acogida y construcción mutua. Las estaciones continuaron su curso y con cada una de ellas el programa de expansión sumaba logros y también desafíos. No todo fue sencillo, hubo trabas burocráticas, escasez de fondos en ciertos periodos y tensiones con algunos inversionistas que no comprendían la importancia de la inversión social a largo plazo. Sin embargo, la convicción y el apoyo de la comunidad los empujaban a perseverar. Cierta noche, Jonathan revisaba los estados financieros con gesto serio. Había una brecha que cubrir y la necesidad de decidir qué partidas recortar. Eleanor y Clara se unieron a él, analizando las cuentas y valorando las posibles soluciones. Podríamos dirigir parte de nuestro presupuesto de marketing a esta área, propuso Clara. Claro que implicaría reducir algunas campañas menos críticas. Eleanor miró los números. También podemos lanzar una campaña de recaudación en línea. Hemos recibido bastante atención mediática, así que podría funcionar. Jonathan reflexionó en silencio un instante. Hagámoslo. No quiero que se detenga ningún programa crucial en el centro. Nuestro enfoque, en última instancia, es la gente. Fue un momento de intensa colaboración, en el que cada uno aportó ideas desde su perspectiva. Al final, se estableció un plan de contingencia y se distribuyeron tareas específicas. Aunque la carga era pesada, se dieron mutuamente fuerzas para superarla. En la penumbra, cuando terminaron la reunión, Jonathan se quedó mirando la ciudad a través de los ventanales. Cada luz representaba un hogar, una historia, cada una de ellas una razón para no rendirse. Sintió la presencia de Eleanor y Clara detrás de él, igual de comprometidas con la misión. «Estamos juntos en esto», susurró Eleanor. «Saldrán cosas buenas de esta dificultad». Clara asintió. «Nos adaptaremos y seguiremos adelante». Jonathan cerró los ojos un segundo, dejando que la determinación lo envolviera. Sí, es la única forma de honrar todo lo que hemos construido y lo que aún podemos construir. Ruth alzó la mirada encontrándose con la intensa mirada de Jonathan. Su mano temblaba levemente al dejar el cubierto sobre la mesa. «Jonathan», comenzó con un tono más suave que de costumbre. «Hay algo que debo preguntarte». Hizo una pausa, armándose de valor. «Anoche vi los expedientes médicos en tu bolsa». El color abandonó el rostro de Ruth. Sus dedos se aferraron al borde de la mesa, blanqueando los nudillos. ¿Tú revisaste mi bolsa?» Apenas pudo susurrar. «Lo siento», se disculpó Jonathan con genuino remordimiento. «Sé que no debía hacerlo, pero necesito entender. Me contaste que perdiste a un hijo, pero hay más de lo que me dijiste, ¿verdad?» Los ojos de Ruth se llenaron de lágrimas mientras dirigía la vista hacia su desayuno apenas probado. «Sí», confesó en voz queda. «Hay mucho más». En ese momento, Elena Martínez entró cargada de documentos. Al percibir la atmósfera tensa, retrocedió. «Volveré luego, señor Hayes». «No, espera, Elena», contestó Jonathan, sin apartar la mirada de Ruth. «Por favor, Ruth, cuéntame todo». Ella tomó aire con dificultad. «Me casé muy joven con Michael. Su familia era adinerada e influyente, pero también controladora». Secó sus lágrimas con la servilleta. «Cuando quedé embarazada, me sentí inmensamente feliz. Pero Michael cambió, adoptó la frialdad de su familia». El semblante de Jonathan se endureció. «¿Qué sucedió?» «Después de que nació nuestro hijo, todo se volvió aún más complicado». Continuó Ruth. «La familia de Michael me amenazó. Decían que yo no estaba a la altura, que arruinaría su reputación». Su voz se quebró. «Me dieron 2 opciones, irme sin nada o quedarme y ver cómo convertían a nuestro bebé en alguien tan frío y despiadado como ellos». Ruth cerró los ojos, ahogada por los recuerdos dolorosos. No podía permitir que destruyeran su espíritu.
Así que me marché, convencida de que más tarde encontraría la forma de volver a por él. Pero eran demasiado poderosos. Bloquearon todos mis intentos de acercarme. Se volvió hacia Jonathan, con el dolor reflejado en cada rasgo. He pasado décadas buscándolo, vigilando desde la distancia, deseando contarle la verdad. A Jonathan se le formó un nudo en la garganta. ¿Durante todos estos años nunca dejaste de buscarlo? Jamás, susurró Ruth. Viví en la calle, hice trabajos temporales, cualquier cosa con tal de mantenerme cerca del lugar donde pensé que podría estar. Solo quería que supiera que lo amaba y que nunca quise abandonarlo. Jonathan le estrechó con cuidado la mano. Déjame ayudarte a encontrarlo, ofreció sin percatarse de la ironía de sus propias palabras. Tengo recursos, contactos, podemos dar con él. Ruth le apretó la mano, con lágrimas rodando por sus mejillas. Eres muy amable, pero encontrarlo es solo parte de mi temor. Me da pánico lo que piense de mí cuando conozca la verdad. Elena, que aún aguardaba cerca, se marchó en silencio, dejándolos con la revelación de Ruth flotando en el aire. El sol matinal iluminaba la habitación, aunque Ruth nunca se había sentido más expuesta. Allí, frente a un hombre que aún no sabía quién era ella en realidad, le ofrecía su ayuda para encontrarlo. A él mismo. El taxi avanzaba por calles angostas, flanqueadas por viejos edificios de ladrillo. Ruth apoyó la mano contra la ventana, conteniendo la respiración ante la oleada de recuerdos. Jonathan iba a su lado, observándola atentamente. Todo esto ha cambiado, susurró, pero al mismo tiempo permanece igual. Al detenerse frente a una pequeña tienda con un desvencijado toldo verde, Ruth sintió que las piernas se le aflojaban. La panadería de la señora Lee, explicó con un hilillo de voz. Ella siempre me ofrecía el pan del día anterior cuando yo no tenía nada que comer. Al entrar, una campanilla anunció su presencia. Tras el mostrador, una anciana asiática levantó la vista y entrecerró los ojos. «¡Ruth!», exclamó. «¡Ruth Anderson!». Se fundieron en un abrazo improvisado. Jonathan las contemplaba en silencio. «Recuerdo bien todo», expresó la anciana. «Eras tan joven, tan asustada. Ese precioso bebé que tenías». Miró a Jonathan sin conocer la conexión que existía. «Lo recuerdo bien. Vivías frente a la casa donde él se quedó una temporada». Ruth se enjugó los ojos. Así fue, hasta que se fueron. «¿Recuerdas el relicario?», añadió casi como un murmullo. «El relicario de plata con una rosa grabada», aclaró la señora Lee. «Ahorraste durante meses para comprarlo. Me lo dejaste para que se lo entregara a él cuando cumpliera 5 años». Jonathan no pudo disimular su interés. «¿Un relicario?». «Sí, muy especial», asintió la anciana. Se aseguraron de que la niñera se lo diera al niño. Ruth abrió el colgante, dejando ver la inscripción interior. «Mi corazón siempre contigo, mi preciado hijo». Jonathan comenzó a atar cabos mentalmente. Sin embargo, en ese instante, la historia no se completó por sí sola. Al día siguiente, ambos acudieron a la oficina de Marcus Drake, un investigador privado que les entregó distintos documentos. Jonathan hojeó orfanatos y registros. «He hallado coincidencias», explicó Drake. «Un niño que encaja con la descripción, traído aquí alrededor de 1983. Ruth, reteniendo el aliento, sintió latir su corazón con fuerza. Vio el nombre James Moore en uno de los papeles. Jonathan frunció el ceño. Moore era el apellido de su difunto abuelo. Empezó a comprender la magnitud de la revelación que se avecinaba. «Entonces», balbuceó, «¿esa familia?». Ruth lo miró con los ojos llenos de una emoción incontrolable. «Sí, Jonathan. James Moore no solo era tu abuelo, también era el hombre que me amenazó y me obligó a separarme de ti para siempre». Jonathan cerró el expediente con un temblor visible. «No puede ser». Su voz se quebró. «Lo siento tanto, hijo.
susurró Ruth, utilizando aquella palabra que había cargado en su corazón por tantos años. Luché por recuperarte, pero nunca pude llegar hasta ti. Jonathan sintió un remolino de recuerdos, la frialdad de su abuelo, la soledad de su infancia, la repentina desaparición de su madre y las historias confusas de su familia. Todo cobraba sentido. ¿Significa que tú eres...? Le costaba pronunciarlo. Ruth asintió en silencio, lágrimas rodando por su rostro. Soy tu madre. Las siguientes horas transcurrieron en un trance de explicaciones y confesiones. Jonathan ató cada cabo suelto con la historia que Ruth narraba entre sollozos. Recordó el relicario que nunca había llegado a comprender y que ahora descansaba en su cajón del penthouse. Aquella pieza de plata era, en efecto, el único nexo que su madre había podido dejarle. Al anochecer, estaban sentados en la sala del penthouse, con Marcus allí para respaldarlos. Tu abuelo era un hombre muy poderoso, explicó Ruth. Amenazó con hacerte daño y con aislarme de cualquier recurso si no lo obedecía. Me asusté, pero lo peor fue cuando me prohibieron verte. Jonathan escuchaba con la mirada perdida. Mi madre. Me hablaron de ella, pero muy poco. Me dijeron que había abandonado todo, que no se hizo cargo de mí. Ruth bajó la cabeza, presa del remordimiento. Esa mentira la construyeron para mantenerte a su lado. ¿Y mi madre biológica falleció?, preguntó con voz trémula, recordando a la mujer a la que llamaba madre, Elizabeth Hayes. Elizabeth sí era tu madre adoptiva, aclaró Ruth. Ella te quiso y te protegió. De hecho, se unió a mí para intentar librarte de James, pero al final hubo demasiados hilos que él movió. No supe más de ella. Me contaron que también luchó por ti hasta el último día. Jonathan sintió su alma partirse en dos. Recordó a Elizabeth, su apoyo inquebrantable, y entendió que todo ese sacrificio fue para alejarlo de la influencia destructiva de James Moore. Días después, Marcus informó que James Moore vivía en el norte con un perfil bajo, aparentemente intentando corregir errores del pasado. Jonathan y Ruth decidieron enfrentarlo. Es hora de romper este ciclo, dijo Jonathan con resolución. Al fin tendremos respuestas y terminaremos con la culpa y el dolor. En el Heritage Center organizaron un encuentro familiar. Jonathan, Ruth y James Moore se vieron las caras tras años de secretos. James estaba avejentado, con el semblante cargado de arrepentimiento. Jonathan, murmuró con voz cansada. Nunca imaginé que las cosas llegarían a esto. Siento tanto lo que hice. Jonathan se mantuvo a su lado, inhalando hondo. No puedo olvidar el daño, pero tampoco puedo quedarme en el rencor. Necesitamos seguir adelante. Ruth observó a James, conteniendo un océano de emociones encontradas. Finalmente lo abrazó con un temblor, cerrando un ciclo que duró décadas. En las semanas subsiguientes, la compañía de Jonathan y el Heritage Center se volcaron de lleno en apoyar programas de reunificación familiar y sanación emocional. Ruth estuvo siempre presente, brindando testimonio vivo de que incluso las historias más rotas podían recomponerse. Poco a poco, Jonathan fue hallando la paz. No solo había descubierto su verdad biológica, sino que, junto a su madre recién recuperada, se dedicaba a transformar las vidas de otros. Con lazos renovados y una confianza renovada en la capacidad de la gente para enmendar viejas heridas, padre e hijo, o mejor dicho, madre e hijo, se convirtieron en un símbolo de esperanza y reconciliación. Juntos decidieron restaurar el Heritage Center y ampliarlo para ayudar a más personas en situación vulnerable, ofreciendo un lugar donde cada uno pudiera encontrar su camino y un apoyo sincero. La historia concluyó con la familia unida. Jonathan aceptó su pasado, y con él la determinación de que su empresa no se centraría solo en logros materiales, sino en un legado de compasión. Ruth
al fin liberada de la culpa y el secretismo, se convirtió en un pilar moral y emocional para el proyecto. Y James Moore, arrepentido, dedicó sus últimos años a brindar ayuda y soporte a las mismas causas que en el pasado había desdeñado. De este modo, los hilos dispersos de sus historias se anudaron en un final donde la verdad salió a la luz y el perdón se abrió paso. El nombre Hayes no significaba ya un imperio pulcro y distante, sino un emblema de corazones que se abren, de cicatrices que sanan y de la convicción de que, a pesar de la oscuridad, siempre se puede encontrar la luz. Por primera vez en años, Jonathan Hayes sintió una grieta en su mundo cuidadosamente construido de control y soledad. Jonathan dio unos pasos hacia Eleanor, sus zapatos de cuero costoso chapoteando ligeramente en los charcos. Al verla tratar de fundirse con la oscuridad, algo se removió en su interior, un sentimiento que no sabía identificar del todo. Antes de alcanzarla, tropezó con una piedra levantada en la acera y su billetera cayó silenciosamente de su bolsillo, aterrizando en un charco poco profundo sin que él se percatara. Eleanor observó al hombre alto con traje de diseñador acercarse. Su rostro era indescifrable a la luz tenue, pero había algo en él que le resultaba familiar, tocándole el corazón. Mientras caminaba distraído por el sonido de su teléfono, ella notó la billetera de cuero negro que yacía en el agua. «Señor», lo llamó con voz temblorosa, pero clara. Él no la escuchó a causa de la lluvia, así que ella recogió la billetera y corrió tras él, sus zapatos desgastados chapoteando con suavidad en cada paso. «Señor, por favor espere». Jonathan se volteó al oírla, con sorpresa en sus ojos. Su chófer se tensó, pero Jonathan alzó una mano para indicarle que no interviniera. «¿Se le cayó esto?», dijo Eleanor, extendiéndole la billetera. El agua goteaba de la manga de su abrigo y tiritaba levemente en la lluvia fría. A pesar de su penosa situación, mantenía la cabeza en alto, mirándolo con dignidad silenciosa. Jonathan miró la billetera y luego a Eleanor. Ni siquiera había notado su pérdida. Al abrirla, vio que todo seguía allí: las tarjetas de crédito, el efectivo, incluso una pequeña foto de su madre que guardaba pero que nunca miraba. «Pudo habérsela quedado», dijo en voz baja, estudiando el rostro de la mujer. «Aquí hay suficiente dinero como para que viva sin apuros por meses». Eleanor negó con la cabeza, esbozando una leve sonrisa en su semblante ajado. «Eso no estaría bien. El dinero obtenido de forma deshonesta nunca trae verdadera paz». Jonathan sacó varios billetes de $100 de la billetera. «Entonces, permítame recompensar su honestidad. Por favor, acepte al menos esto». «No», respondió Eleanor con firmeza, aunque su voz se mantenía amable. «No busco una recompensa por hacer lo correcto. No por eso la devolví». La lluvia arreciaba, pero ninguno se movió. Jonathan se encontró fascinado por esta mujer que no tenía nada y, sin embargo, se negaba a tomar lo que muchos considerarían dinero fácil. Había en sus ojos una sabiduría que reflejaba tanto lucha como esperanza. «Está empapada», comentó, sorprendido por la preocupación en su voz. «Permítame al menos ofrecerle un aventón a algún lugar. ¿Un refugio, quizá?». Eleanor dudó, estudiando su rostro como si buscara algo en él. «Eso es muy amable de su parte, pero, por favor», interrumpió Jonathan, sintiéndose extraño usando esa palabra, pues no solía hacerlo. «Es lo mínimo que puedo hacer». Tras una breve pausa, Eleanor asintió. «Gracias, eso me vendría bien». Jonathan le hizo señas a su chófer, quien abrió la puerta del auto. Eleanor se acomodó con cautela en el lujoso asiento de cuero, procurando no mojarlo demasiado. Jonathan la siguió y tomó asiento frente a ella, preguntándose cuál sería su historia. ¿Quién era esta mujer que poseía tan poco, pero se conducía con tanta gracia? ¿Por qué su presencia despertaba recuerdos olvidados?
Observó cómo mantenía las manos juntas sobre su regazo, la espalda erguida pese a estar agotada. La luz interior iluminaba su rostro, revelando una mirada bondadosa que reflejaba dolor y esperanza a la vez. ¿A dónde desea ir?, preguntó Jonathan, su tono habitual de autoridad atenuado por una curiosidad auténtica. Eleanor recorrió con la mirada el suntuoso interior del auto, notando los asientos de cuero y el tenue aroma a costoso perfume que flotaba en el aire. A pesar del enorme contraste entre su realidad y la de Jonathan, en su porte había una calma que lo hacía sentirse, paradójicamente, a gusto. «Llevémosla al refugio más cercano», respondió pensativa. «Hay uno a unas pocas calles, siempre son amables». Jonathan asintió, conduciendo el auto por las calles empapadas de lluvia. Mientras avanzaban, no dejaba de lanzar miradas a Eleanor, intrigado por la fuerza silenciosa que irradiaba. Al principio apenas intercambiaron palabras, conformándose con un silencio cómodo que suele surgir entre desconocidos. Sin embargo, a medida que transcurrían los minutos, Jonathan sintió un creciente impulso de acortar la brecha entre sus mundos tan dispares. «¿Está bien?», preguntó Jonathan con voz más suave de lo habitual. «Parece distinta esta noche». Eleanor dibujó una leve sonrisa tranquila. «He pasado noches mejores. ¿Y usted?». «Lo noto angustiado». Él suspiró, masajeando el puente de su nariz. «El trabajo ha sido implacable últimamente. La presión de mantenerlo todo es agotadora». Eleanor asintió, comprensiva. «Puedo imaginarlo. A veces el peso del éxito es más pesado que el del fracaso». Jonathan soltó una risa seca. «Es una forma de verlo. La mayoría de los días ni siquiera recuerdo lo que es fracasar». La mirada de Eleanor se dulcificó. «Es importante recordar de dónde vienes, lo que de verdad importa. El éxito material puede ser efímero, pero las conexiones humanas, esas perduran». Sus palabras resonaron en él, agitando recuerdos que llevaba tiempo reprimiendo. Desvió la mirada por la ventana, contemplando la lluvia formar surcos en el pavimento oscuro. Había una verdad en su sencillez que no podía ignorar. «Estamos llegando al refugio», anunció Jonathan, estacionándose frente a un edificio modesto que irradiaba luces cálidas y acogedoras. Eleanor recogió sus pocas pertenencias, calzándose unas zapatillas viejas que él le había prestado. «Gracias, Jonathan. Aprecio mucho su amabilidad». Al descender del auto, el contraste entre el humilde exterior del refugio y el imponente rascacielos de Jonathan era abrumador. Eleanor caminó con paso firme, su sola presencia infundiendo respeto a pesar de sus circunstancias. Jonathan se quedó un momento parado, dudando en marcharse. «¿Puedo hacer algo más por usted?», preguntó, deseando sinceramente ayudar más. Eleanor negó suavemente con la cabeza. «Ha hecho de sobra. A veces, lo único que alguien necesita es un poco de compasión». Antes de que él pudiera responder, un voluntario del refugio los recibió con una sonrisa y acompañó a Eleanor al interior. Jonathan la vio desaparecer tras la puerta, sintiendo una sensación de plenitud en el pecho. Por primera vez, en mucho tiempo, experimentó una pequeña chispa de esperanza. A la mañana siguiente, la luz del sol inundó las enormes ventanas del penthouse de Jonathan, tiñendo de dorado los muebles dispuestos metódicamente. Jonathan estaba junto a su escritorio, revisando informes, pero su mente se desviaba sin cesar hacia Eleanor y el encuentro de la noche anterior. Había algo en ella que persistía en su pensamiento, un lazo silencioso que no entendía bien. Elena entró en la habitación, mostrando en su rostro una mezcla de profesionalismo y preocupación. «Señor Hayes, hay novedades sobre la gala benéfica. Richard Langston dará el discurso y está relacionando nuestras nuevas iniciativas con sus últimos proyectos». Jonathan alzó la vista, su acostumbrada compostura disimulando el torbellino interno. «Asegúrese de que todo esté en orden.
Quiero que el evento refleje el verdadero espíritu de nuestra misión. Elena asintió, notando su distracción. Entendido, señor. Me encargo. Al salir, la mirada de Jonathan se posó en el pequeño pisapapeles de cristal sobre el escritorio, un recuerdo de anteriores reconocimientos que ahora le sabían a poco. Lo tomó, dándole vueltas entre sus manos, y volvió a pensar en Eleanor, su inquebrantable honestidad, su fuerza silenciosa. Era un contrapunto evidente a la competitiva realidad que él transitaba a diario. Decidido a entender por qué lo había marcado tanto, Jonathan tomó una determinación. Encontraría a Eleanor, descubriría los detalles de su historia y, tal vez, en ese proceso, también desentrañaría partes de sí mismo que había dejado atrás. Aquella tarde, Jonathan se aventuró por las ajetreadas calles de la ciudad, mezclándose con la multitud mientras buscaba algún rastro de Eleanor. La lluvia había cesado, y el pavimento relucía bajo el sol vespertino. Pasó frente a lugares conocidos, todos ellos testigos de su éxito, pero ninguno le ofrecía la paz que buscaba. Se fijó en una cafetería, iluminada con luces cálidas y un ambiente acogedor, un marcado contraste con el mundo corporativo y gélido que solía frecuentar. Entró, percibiendo el intenso aroma del café que lo envolvió con familiaridad. Recorrió el local con la mirada hasta que sus ojos se posaron en una mujer sentada junto a la ventana, cuya presencia, aunque discreta, llamaba la atención. Su cabello plateado enmarcaba un rostro lleno de fortaleza y amabilidad, casi un reflejo de Eleanor. ¿Podría ser?, se preguntó, aproximándose a su mesa con cautela. Disculpe, ¿está ocupado este asiento? La mujer alzó la vista, encontrándose con la mirada de Jonathan, en la que se mezclaban sorpresa y reconocimiento. No creo que nos conozcamos, comentó Jonathan, extendiendo la mano. Me llamo Jonathan. La mujer vaciló un segundo antes de estrecharle la mano con delicadeza. Soy Clara Thompson. Jonathan sintió un leve estremecimiento de familiaridad. Eleanor había mencionado a una tal Clara, quizá una vieja amiga. Clara le sonrió con calidez. Encantada de conocerte por fin. Eleanor habló mucho de ti. Jonathan tomó asiento, con la curiosidad encendida. Eleanor siempre hallaba la forma de unir a la gente. ¿Qué la trae por aquí? La expresión de Clara se tornó pensativa. Vine a visitar a mi sobrina. Ella es voluntaria en el refugio al que llevaste a Eleanor. Tu generosidad tuvo un gran impacto. Jonathan sintió un leve orgullo mezclado con otra emoción más profunda, difícil de nombrar. Me alegra ver a la comunidad unirse. ¿Cómo está tu sobrina? Le va muy bien, gracias al apoyo de gente como tú. Clara se aclaró la garganta. Eleanor mencionó que tal vez quisieras involucrarte de una forma más directa. Quería presentarte a alguien que podría ayudarte a ampliar tus iniciativas. Jonathan se recostó en la silla, sopesando sus palabras. Quizá esta reunión tenga un propósito más importante que una simple presentación. ¿Qué me propones? Clara sacó una carpeta de su bolso, colocándola con cuidado sobre la mesa. Aquí tienes algunas ideas para nuevos programas y alianzas. Con tu influencia y recursos, podríamos lograr un verdadero cambio. Jonathan abrió la carpeta repasando los planes con la mirada. Son propuestas interesantes. Eleanor estaría orgullosa de verte tomar esta iniciativa. Clara esbozó una sonrisa suave. Eleanor cree en el poder de la bondad y la comunidad. Quería asegurarse de que su legado continuara a través de acciones significativas. Jonathan sintió un renovado impulso. Concertemos una reunión con tu equipo. Quiero ver cómo podemos materializar estas ideas. Clara asintió, contagiando su entusiasmo. Me encargaré de coordinarlo. Gracias, Jonathan. Significa mucho para nosotras. Al finalizar la conversación, Jonathan comprendió que su encuentro con Eleanor había desencadenado un nuevo capítulo en su vida,
uno donde podía fusionar su capacidad empresarial con la compasión genuina. El camino que se abría era incierto, pero por primera vez en años percibía un sentido de propósito impulsando sus pasos. Esa noche, la gala benéfica brillaba con todo su esplendor, el amplio salón de baile decorado con elegancia y lleno de figuras influyentes de diversos ámbitos. Jonathan permanecía cerca de la entrada, observando a los asistentes mientras conversaban. La sala bullía de energía, un marcado contraste con la soledad de su ático. Clara se acercó a él, irradiando calidez. «Me alegra que hayas venido», dijo, ofreciéndole una sonrisa sincera. «Tenemos mucho de qué hablar». Jonathan le devolvió la sonrisa, experimentando una sensación de compañerismo que hacía tiempo no sentía. «Aprovechémoslo al máximo». Conforme la velada avanzaba, Jonathan participó en conversaciones significativas, mostrándose auténtico y cercano. Poco a poco, la barrera que lo separaba del resto se desmoronaba, dando paso a una voluntad renovada de conectar y aportar. Llegado el momento de los discursos, Jonathan subió al estrado, la luz enfocándolo y resaltando su porte impecable. Con la mirada recorrió al público sintiendo una carga de responsabilidad. Esta noche no se trata solo de celebrar nuestros logros, sino de reconocer el impacto que podemos generar juntos. Compartió historias de fortaleza de personas como Eleanor y Clara que encarnaban el espíritu de comunidad y compasión. Sus palabras calaron hondo, recibiendo gestos de aprobación y aplausos. Por primera vez, Jonathan experimentó una conexión auténtica con su labor, guiado por algo más profundo que las ganancias económicas. Al concluir, Eleanor se acercó, reflejando en sus ojos gratitud y orgullo. «Lo has hecho muy bien, Jonathan. Has recuperado tu camino». Él asintió, esbozando una sonrisa sincera. «Sí, gracias a ti». Hacia el final de la gala, Jonathan sintió una satisfacción que hacía años no experimentaba. El futuro seguía siendo incierto, pero con Eleanor y Clara a su lado, estaba listo para asumir los desafíos y alegrías que se avecinaran. En las semanas siguientes, la forma en que Jonathan dirigía su vida y su empresa se transformó. Inspirado por sus encuentros con Eleanor y Clara, comenzó a integrar iniciativas orientadas a la comunidad en la agenda de su compañía. El Heritage Center, antes descuidado, se revitalizó con nuevos programas y asociaciones destinados a ayudar a familias y personas desfavorecidas en su proceso de reconstrucción. Eleanor se convirtió en una presencia habitual en su vida, aportando su sabiduría y resistencia para guiarlo en la compleja tarea de combinar el éxito empresarial con la filantropía genuina. Su vínculo se fortaleció, arraigado en el respeto mutuo y en una visión compartida de un futuro mejor. En una fresca tarde otoñal, Jonathan y Eleanor se hallaban en el balcón del penthouse, contemplando el panorama urbano bañado por el sol anaranjado del atardecer. El aire llevaba la fragancia de flores que brotaban en los jardines cercanos, un tenue recordatorio de la belleza que puede surgir en los lugares más insospechados. «Has cambiado mucho», comentó Eleanor con voz queda. «No solo en los negocios, también como persona». Jonathan volvió la mirada hacia el horizonte, reflexionando sobre su transformación. «Descubrí que el éxito no se mide únicamente por las ganancias o los reconocimientos. Se trata de las vidas que tocamos y el legado que dejamos». Eleanor le colocó una mano sobre la suya. «Y a veces los mayores triunfos provienen de los encuentros más imprevistos». Él se giró para mirarla, encontrando en sus ojos una claridad nueva. «Gracias por recordarme lo que de verdad importa». Mientras el sol se ocultaba tras el horizonte, tiñendo la ciudad con un resplandor cálido, Jonathan sintió paz en su interior. El camino por delante aún ofrecía retos, pero con Eleanor y Clara a su lado, se sabía capaz de afrontarlos con compasión, integridad y determinación inquebrantable. Juntos se quedaron en el balcón,
símbolo de unión y esperanza, dispuestos a encarar lo que el futuro les deparara. Eleanor echó un vistazo al opulento interior del coche de Jonathan, recorriendo brevemente con la mirada los asientos de cuero y captando el sutil aroma del costoso perfume que flotaba en el aire. A pesar del marcado contraste entre su mundo y el de él, la serenidad de su porte hizo que Jonathan se sintiera inexplicablemente cómodo. «Llevémonos al refugio más cercano», contestó ella pensativa. «Hay uno a unas pocas calles de aquí que siempre recibe con los brazos abiertos». Jonathan asintió, maniobrando el auto por las calles cubiertas de lluvia. A medida que avanzaban, se descubrió mirándola con mayor frecuencia, intrigado por la silenciosa fortaleza que irradiaba. Al principio, la conversación entre ellos fue escasa, sumergidos en el silencio cómodo que suele compartirse con desconocidos. Sin embargo, con el paso de los minutos, Jonathan sintió una necesidad creciente de tender un puente entre sus diferentes realidades. «¿Se encuentra bien?», preguntó Jonathan con un tono más amable de lo habitual. «La noto distinta esta noche». Eleanor esbozó una pequeña sonrisa de tranquilidad. «He vivido noches mejores. ¿Y usted?». «Lo noto cansado». Él suspiró, frotándose el tabique nasal. «El negocio ha sido implacable últimamente. La presión de mantenerlo todo es agotadora». Ella asintió con comprensión. «Lo imagino. A veces el peso del éxito se siente más abrumador que el del fracaso». Jonathan soltó una risa seca. «Esa es una forma de verlo. La mayoría de los días ni siquiera recuerdo qué se siente fracasar». La mirada de Eleanor se dulcificó. «Es importante recordar de dónde venimos, lo que en verdad importa. El éxito material puede ser fugaz, pero las conexiones humanas, esas son duraderas». Sus palabras resonaron en Jonathan, removiendo recuerdos que había mantenido reprimidos durante mucho tiempo. Miró por la ventana, observando cómo la lluvia formaba ondulaciones en el pavimento oscuro. Había una verdad ineludible en su sencillez. «Estamos llegando al refugio», anunció él, deteniéndose frente a un edificio de apariencia sencilla pero iluminado de manera acogedora. Eleanor recogió sus pocas pertenencias y se puso unos viejos zapatos que él le había proporcionado. «Gracias, Jonathan. Aprecio su amabilidad». Al bajar del vehículo, el contraste entre la modesta fachada del refugio y la imponente torre corporativa de Jonathan se hizo más evidente que nunca. Eleanor caminaba con paso firme, su sola presencia irradiando respeto a pesar de sus circunstancias. Jonathan se quedó allí unos segundos, dudando si marcharse. «¿Hay algo más que pueda hacer por usted?», preguntó con sinceridad. Eleanor negó suavemente con la cabeza. «Ha hecho más que suficiente. A veces lo único que alguien necesita es un acto de compasión». Antes de que pudiera responderle, un voluntario del refugio la recibió con entusiasmo y la guió hacia el interior. Jonathan la observó desaparecer tras la puerta, sintiendo que una pequeña llama de esperanza se encendía en su interior. A la mañana siguiente, la luz del sol inundaba el penthouse de Jonathan a través de las ventanas de gran altura, tiñendo el ordenado mobiliario con tonos dorados. Jonathan revisaba informes en su escritorio, pero su mente volvía constantemente a Eleanor y al breve encuentro que habían compartido la noche anterior. Había algo en ella que continuaba revoloteando en su memoria, un lazo silencioso que no lograba explicar. Elena entró con paso firme, mostrando en su rostro esa mezcla de profesionalismo y preocupación que la caracterizaba. «Señor Hayes, hay novedades sobre la gala benéfica. Richard Langston hablará y vinculará nuestras nuevas iniciativas con sus últimos proyectos». Jonathan alzó la mirada, manteniendo su semblante habitual a pesar de la agitación interna. «Asegúrate de que todo esté perfectamente organizado. Quiero que el evento refleje el verdadero sentido de nuestra misión». Elena asintió, percibiendo su inquietud.
Entendido, señor. Me encargo de ello. Mientras se alejaba, la mirada de Jonathan se posó en el pisapapeles de cristal sobre su escritorio, un recuerdo de galardones pasados que ahora le parecían carentes de significado. Lo sostuvo entre sus dedos, dándole vueltas, y pensó de nuevo en Eleanor, su honradez inquebrantable, su fortaleza calmada. Era un contraste viviente con el entorno agresivo y competitivo donde él solía desenvolverse. Con la determinación de comprender por qué aquella mujer lo había impactado tanto, Jonathan tomó una decisión. Iba a buscarla, a descubrir los secretos tras su historia y, tal vez, en ese proceso, a reencontrarse con partes de sí mismo que creía haber perdido. Aquella misma tarde, Jonathan se adentró en las calles bulliciosas de la ciudad, mezclándose con la gente mientras buscaba el rastro de Eleanor. La lluvia había cesado y el pavimento mojado relucía bajo la luz del sol. Pasó por lugares familiares, testigos de su éxito personal, pero ninguno le ofrecía la paz que anhelaba. Sus ojos se detuvieron en una cafetería, cuyas luces cálidas e interior acogedor contrastaban con la frialdad de su mundo empresarial. Entró, recibiendo de inmediato el envolvente aroma a café recién molido. Al recorrer el lugar con la mirada, la descubrió. Una mujer sentada junto al ventanal. Tenía el cabello plateado que enmarcaba un rostro surcado por la resiliencia y la ternura, una imagen que en cierto modo evocaba la presencia de Eleanor. «Podría ser», musitó, aproximándose a la mesa con cautela. «Disculpe, ¿está ocupado este asiento?» La mujer alzó la vista, mostrando en sus ojos una mezcla de sorpresa y un matiz de reconocimiento. «No creo que nos conozcamos», respondió Jonathan extendiendo la mano. «Soy Jonathan». Ella titubeó unos instantes antes de estrechar su mano con delicadeza. «Me llamo Clara Thompson». Jonathan notó un súbito arranque de familiaridad. Recordaba que Eleanor había mencionado a una tal Clara, quizá una persona cercana. Clara le ofreció una sonrisa afable. «Encantada de conocerte por fin. Eleanor hablaba muy bien de ti». Jonathan se sentó, su curiosidad encendida. Eleanor siempre encuentra la forma de conectar a las personas. ¿Qué te trae por aquí hoy? La expresión de Clara se tornó reflexiva. Vengo a visitar a mi sobrina. Es voluntaria en el mismo refugio donde llevaste a Eleanor. Tu generosidad marcó la diferencia. Jonathan sintió una mezcla de orgullo y otra emoción más profunda que no lograba precisar. Es grato ver cómo la comunidad se une. ¿Cómo está tu sobrina? Le va de maravilla gracias a la ayuda de personas como tú. Eleanor mencionó que tal vez quisieras involucrarte más directamente. Quería presentarte a alguien que podría impulsar tus iniciativas. Jonathan se recargó en la silla, ponderando sus palabras. Quizás esta reunión tenga un fin más trascendente que una simple presentación. ¿En qué estás pensando? Clara sacó una carpeta de su bolsa y la colocó con cuidado sobre la mesa. Aquí hay algunas ideas para nuevos programas y colaboraciones. Con tu influencia y recursos podríamos lograr algo muy grande. Jonathan abrió la carpeta, escudriñando con detenimiento cada propuesta. Son iniciativas muy interesantes. A Eleanor le habría encantado ver que tomas esta iniciativa. Clara sonrió con un deje de nostalgia. Eleanor siempre creyó en el poder de la bondad y la unión. Deseaba que su legado continuara a través de acciones reales. Jonathan sintió un renovado ardor. Coordinemos una reunión con tu equipo. Quiero ver cómo materializamos estas ideas. Clara asintió, rebosante de entusiasmo. Me ocuparé de ello. Gracias, Jonathan. Significa mucho para nosotras. Al despedirse, Jonathan se dio cuenta de que su encuentro con Eleanor había activado un cambio profundo en su existencia. Estaba a punto de embarcarse en una nueva etapa, donde su habilidad para los negocios podía conjugarse con un genuino espíritu solidario. Aunque el camino se presentaba incierto,
Por primera vez en años, una convicción fuerte guiaba sus pasos. Aquella noche, la gala benéfica reunió a la élite de la ciudad en un fastuoso salón de eventos engalanado con decoraciones elegantes y lleno de personalidades influyentes. Jonathan se mantenía cerca de la entrada, evaluando a los asistentes mientras socializaban. El aire bullía con una energía contagiosa, un claro contraste con la soledad imperante en su penthouse. Clara se aproximó, irradiando un aura de calidez. «Me alegra verte aquí», dijo, brindándole una sonrisa auténtica. «Hay mucho que podemos tratar». Jonathan le devolvió la sonrisa, sintiendo una camaradería que hacía tiempo no experimentaba. Saquémosle el máximo provecho. A medida que transcurría la noche, Jonathan se encontró participando en conversaciones profundas y por primera vez en mucho tiempo sincero con la gente que lo rodeaba. El muro que lo aislaba empezó a derrumbarse, dejando al descubierto una voluntad de conectar y brindar. Llegado el momento de dar los discursos, Jonathan subió al estrado, la luz realzando su porte impecable. Contempló a la audiencia, dejándose invadir por la responsabilidad que pesaba sobre él. «Esta velada no se limita a festejar nuestros logros», dijo proyectando la voz, «sino a reconocer el impacto que podemos generar si unimos fuerzas». Narró historias de fortaleza de personas como Eleanor y Clara, ejemplos claros de solidaridad y empatía comunitaria. Sus palabras conmovieron a muchos, recibiendo asentimientos y aplausos. Por primera vez, Jonathan sentía que su labor cobraba un significado más allá de las meras ganancias. Cuando concluyó su intervención, Eleanor se acercó con la emoción reflejada en sus ojos. «Lo has hecho maravillosamente, Jonathan. Te reencontraste con tu esencia». Él asintió, mostrando una sonrisa plena. «Sí, gracias a ti». Al llegar al final de la gala, Jonathan experimentó un bienestar que no recordaba haber sentido en años. El futuro seguía siendo un enigma, pero con Eleanor y Clara a su lado, confiaba en hallar fortaleza para enfrentar los retos y alegrías que vinieran. En las semanas sucesivas, la actitud de Jonathan frente a sus negocios y su vida personal dio un giro notable. Con la inspiración que le brindaban sus encuentros con Eleanor y Clara, comenzó a introducir iniciativas de carácter comunitario en la estrategia de su compañía. El Heritage Center, antes sumido en el olvido, resurgió con proyectos y asociaciones enfocados en respaldar a familias e individuos que buscaban rehacer sus vidas. Eleanor se convirtió en un pilar cotidiano en su día a día, orientándolo con su temple y sabiduría en el intrincado proceso de conciliar éxito corporativo con verdadera filantropía. Sus lazos se afianzaron, fundamentados en la estima mutua y una meta compartida de crear un porvenir más humano. En una tarde otoñal, fresca y apacible, Jonathan y Eleanor estaban en el balcón del penthouse, observando la silueta urbana teñida por el fulgor anaranjado del sol poniente. El aire traía la fragancia de flores de un jardín cercano, un suave recordatorio de la belleza que puede emerger en los lugares menos sospechados. «Has cambiado mucho», dijo Eleanor con un tono reflexivo. «Y no me refiero solo a tus negocios, sino a ti como individuo». Jonathan posó su mirada en el horizonte, dejando que sus pensamientos se deslizaran. «He comprendido que el éxito no se reduce a los ingresos o a los trofeos en la repisa. Es sobre las vidas que tocas y el legado que dejas atrás». Eleanor le tomó la mano con delicadeza. «A veces, los logros más grandes surgen de los encuentros menos esperados». Él se volvió para verla, notando una luz clara en sus ojos. «Gracias por hacerme ver lo que de verdad cuenta». Mientras el sol se desvanecía tras los edificios, embelezando la ciudad con su calidez crepuscular, Jonathan sintió cómo la calma se establecía en su alma. Aún quedaban obstáculos por delante, pero con Eleanor y Clara a su lado, se sentía preparado para afrontarlos con compasión, honestidad y una determinación que nada podía mellar. Permanecieron en el balcón,
como un símbolo de esperanza y unidad, dispuestos a encarar juntos los misterios del porvenir. Conforme transcurrían las semanas, Jonathan notó que la moral de los empleados en su compañía se elevaba y que crecía el apoyo de la comunidad gracias a las nuevas iniciativas. El Heritage Center florecía con talleres educativos, grupos de apoyo y actividades lúdicas que integraban a personas de distintos ámbitos. Un día, en la renovada biblioteca del centro, Jonathan se vio rodeado de niños absortos en libros y de adultos en sesiones de aprendizaje interactivo. Eleanor coordinaba un evento de narración, insuflando serenidad en medio del bullicio infantil. «Es impresionante lo que se logra con un poco de atención y cuidado», comentó Jonathan, contemplando a los niños que reían y participaban activamente en la historia. Eleanor sonrió, disponiendo los asientos para la próxima sesión. Los detalles más simples marcan la diferencia. Cada historia, cada enseñanza, contribuye a reforzar la comunidad. Jonathan se acercó, sintiendo una gratificante sensación de armonía. Nunca imaginé todo lo que me estaba perdiendo. Gracias por guiarme hacia este camino. Ella posó una mano en su hombro con ternura. Estamos aquí para apoyarnos mutuamente. Nunca es tarde para cambiar. Rodeados por las risas y la energía vibrante, Jonathan sintió que por fin tenía un lugar al que pertenecer. Las paredes que había erigido a su alrededor se habían derrumbado, sustituidas por conexiones genuinas y un propósito trascendental que enriquecía su vida. En una noche fría de invierno, Jonathan invitó a Eleanor y a Clara a cenar en su penthouse. La mesa se decoró con sencillez y un chef de la zona, comprometido con la causa comunitaria, preparó los platos con esmero. Mientras cenaban, la conversación fluyó naturalmente. Hablaron de vivencias personales, de los cambios que habían experimentado y de sus planes de futuro. La calidez de la chimenea y la complicidad entre ellos crearon una atmósfera de cercanía que Jonathan raras veces había sentido. «Brindo por los nuevos inicios y por la fuerza que encontramos unos en otros», proclamó Clara levantando su copa. Eleanor y Jonathan la acompañaron, entrechocando sus copas. «Por marcar la diferencia, paso a paso», agregó él con una sonrisa genuina. La noche transcurrió entre risas y conversaciones profundas, reforzando los lazos que los unían. Jonathan se dio cuenta de que había encontrado una verdadera familia, un grupo de personas que compartían valores de empatía, valentía y solidaridad. Al final de la velada, cuando Eleanor se preparaba para marcharse, se detuvo junto a la puerta, contemplándolo con un cariño entrañable. «Has evolucionado mucho, Jonathan. Me siento orgullosa». Él la abrazó, conmovido de corazón. «Gracias, Eleanor. No lo habría logrado sin ti». Mientras ella se alejaba, Jonathan experimentó un sentimiento de profunda gratitud. Aunque aún quedaban desafíos en el horizonte, con amigos como Eleanor y Clara a su lado, sentía que juntos podrían encarar cualquier obstáculo, fortalecidos por una visión y unos principios compartidos. La primavera llegó trayendo una refrescante sensación de renovación. El Heritage Center se aprestaba a organizar su primer gran evento de recaudación de fondos, una celebración repleta de arte, música y testigos que daban fe de cómo el lugar transformaba vidas. Jonathan se situó cerca del escenario, contemplando cómo distintas personas compartían sus historias y reconocían el impacto positivo que había tenido el centro. Clara apareció con una gran sonrisa. «Es asombroso ver tanta participación, Jonathan. La gente ha abrazado los nuevos programas con entusiasmo. Él se sintió orgulloso de verdad. Todo se lo debemos a tu esfuerzo y a la guía de Eleanor. Juntos estamos logrando algo importante». Eleanor también se acercó, con los ojos radiantes de satisfacción. «Apenas es el principio. Podríamos hacer tanto más si seguimos trabajando unidos». La noche avanzó, colmándose de presentaciones artísticas y testimonios que confirmaban el éxito de la iniciativa. Jonathan se notaba pleno,
plenamente conectado con la comunidad y su misión. Más tarde, mientras caminaban por un pequeño jardín iluminado con luces suaves, Eleanor se volvió hacia él. Has creado algo realmente hermoso aquí, y no me refiero solo a la infraestructura, sino a la dedicación que pones de corazón. Jonathan la miró, sintiendo una afinidad profunda. Lo he hecho con tu apoyo. Me enseñaste a ver lo que antes ignoraba. En silencio se tomaron un momento para disfrutar del murmullo del festejo y la promesa de un mañana más esperanzador. Jonathan comprendió que este tan solo era el inicio de un recorrido que valía la pena, un sendero lleno de unión, determinación y un genuino compromiso con la gente. El verano transcurrió con un clima de optimismo y una gran aceptación de las nuevas medidas. El Heritage Center se afianzó como un soporte esencial en la comunidad, atendiendo a personas con necesidades diversas y logrando que la compañía de Jonathan creciera con una reputación renovada y solidaria. En una tarde soleada, se llevó a cabo una reunión de la junta directiva, donde Jonathan presentó los resultados y las proyecciones futuras de la compañía. Su pasión e impulso eran tangibles, infundiendo confianza y motivación en los directivos. Nuestro avance en los últimos meses ha sido asombroso, explicó firme. Pero aún queda mucho por hacer. Si seguimos colaborando y apoyándonos, podemos ampliar nuestro alcance. Los miembros del consejo lo observaron con respeto y admiración. Confiamos en tu visión, Jonathan. Sigamos hacia adelante. Al terminar la reunión, Eleanor se acercó con el orgullo pintado en su semblante. Una vez más, lo has logrado. Tu liderazgo está marcando una diferencia real. Él le devolvió la mirada con gratitud. Todo se debe a ustedes dos, tú y Clara. Somos un equipo. Mientras recorrían las oficinas, abarrotadas de empleados trabajando en proyectos comunitarios y empresariales por igual, Jonathan sintió una satisfactoria sensación de armonía. Ya no existían compartimentos estancos entre lo laboral y lo personal. Se fundían en algo más grande y sólido, impulsado por metas comunes. En una noche cálida, Jonathan organizó una reunión en la azotea de su edificio para celebrar los recientes logros del Heritage Center. Desde allí se apreciaba la ciudad iluminada, un mar de luces danzantes que simbolizaba las miles de vidas que aspiraban a impulsar. Es fabuloso observar todo esto, comentó Clara, encantada con el espectáculo de la urbe. ¿Hemos avanzado tanto en tan poco tiempo? Eleanor asintió. Y no hemos hecho más que empezar. Aún hay muchas historias que tocar y personas que ayudar. Jonathan alzó su copa. Brindo por el futuro, lleno de sueños, empatía y oportunidades. Las copas se juntaron en un suave tintineo que resonó en la noche. El lazo que unía a los tres se había fortalecido, arraigado en la confianza y un proyecto compartido de transformar la realidad. La velada prosiguió con anécdotas y planes, tejiendo el camino para el próximo paso que darían juntos. Finalmente, al llegar el otoño, los colores cambiantes de las hojas ofrecían un escenario perfecto para expandir las actividades del Heritage Center. Más y más familias se acercaban en busca de respaldo, y la empresa de Jonathan no cesaba de reinventarse, acercándose a su comunidad de nuevas formas. En un día frío y ventoso, Jonathan caminó por los pasillos del centro, descubriendo los salones repletos de sonrisas, de voluntarios dedicados y de gente motivada a mejorar su situación. Eleanor se acercó, la mirada llena de determinación. ¿Has pensado en llevar nuestra ayuda aún más lejos? Hay sectores a las afueras de la ciudad que podrían beneficiarse muchísimo de programas itinerantes. Él asintió con la mente activa. Sí, hablemos con Clara. Veamos cómo implementamos un proyecto piloto que nos permita llevar recursos a quienes no puedan venir al centro. Clara apareció justo en ese momento, escuchando con curiosidad. He estado preparando algo al respecto,
Una furgoneta acondicionada podría acercar servicios médicos básicos y orientación legal a esos lugares. Jonathan sintió la emoción creciendo. Hagámoslo realidad. Veamos cómo financiamos y planificamos esa iniciativa. Mientras más gente alcancemos, mejor. El entusiasmo de los tres marcó la pauta para el siguiente paso. Habiendo superado las barreras iniciales, se habían convertido en un verdadero motor de cambio, con Jonathan a la cabeza, acompañado y apoyado por esas dos mujeres que le habían demostrado el valor de la humanidad y la humildad. Al anochecer, en el salón común del Heritage Center, un joven se les acercó con expresión agradecida. Gracias por todo lo que están haciendo. Este lugar me dio la oportunidad de creer en mí de nuevo. Jonathan notó un nudo en la garganta, conmovido. Esas palabras me animan a seguir, gracias a ti. Eleanor puso una mano en el hombro de Jonathan, sonriéndole. Esa es la razón de ser de este sitio. Para eso nació. Jonathan asintió con el corazón lleno de determinación. Y esta es solo la semilla. Crecerá hasta donde nos propongamos. Cuando cayó la noche, se despidieron en la entrada del centro. El aire frío no apagaba la calidez que sentían, consolidados en la seguridad de que su trabajo colectivo importaba de verdad. Juntos se enfrentarían los retos futuros, seguros de la fuerza de su unión y de su misión inquebrantable. Los meses de invierno trajeron consigo vientos cortantes y paisajes blancos cubiertos de nieve, pero también la esperanza de iniciar nuevos capítulos. El Heritage Center se había convertido en un refugio preciado para la zona, y la compañía de Jonathan prosperaba, apoyada en su renovada identidad que conjugaba el éxito empresarial con la responsabilidad social. Una noche nevada, Jonathan invitó a Eleanor y a Clara a un evento donde se rendiría homenaje a los logros del centro a lo largo del año. El lugar lucía luces parpadeantes y motivos festivos, creando un ambiente cálido frente al frío invernal del exterior. El evento transcurrió con música, alegría y relatos de superación personal. Jonathan observaba con orgullo cómo la gente celebraba las mejoras conseguidas, sintiéndose parte de algo más grande y vital. Planeamos lanzar un programa de becas la próxima primavera, anunció Clara con entusiasmo. Está enfocado en ayudar a mujeres jóvenes a perseguir sus metas. Queremos que sus historias sean tan positivas como las que vemos aquí. Eleanor aprobó con la cabeza. Es una iniciativa excelente. Acciones como esas son las que siembran esperanza en el futuro. Jonathan sonrió, imaginando el potencial de dichas becas. Hagámoslo, Clara. Si tenemos la oportunidad de apoyar a las nuevas generaciones, debemos aprovecharla. La noche avanzaba con presentaciones artísticas de voluntarios locales y anécdotas que resaltaban cómo el Heritage Center había cambiado vidas. Jonathan notó algo profundo. Ya no veía su labor como una tarea, sino como una vocación. Al terminar la velada, Eleanor se aproximó a él, alzando su mirada para contemplarlo. «¿Has dado un giro tan grande, Jonathan? Es precioso de ver». Él la tomó de las manos, conmovido. «No lo habría logrado sin ti ni Clara. Esta misión es de todos». Clara se unió a ellos, su tono cargado de afecto. «Somos un equipo, unidos en lo que importa». Se fundieron en un abrazo compartido, conscientes del camino que quedaba por recorrer. Bajo las luces parpadeantes y la nieve que empezaba a caer de nuevo, sabían que aquel solo era el principio, y que el futuro demandaba trabajo constante y dedicación a la comunidad que tanto necesitaba de su apoyo. A la primavera siguiente, el Heritage Center presentó oficialmente su nuevo programa de becas en un acto multitudinario. Familias, estudiantes y representantes locales acudieron para celebrar la iniciativa destinada a impulsar a mujeres jóvenes en sus estudios superiores. Jonathan tomó el micrófono con una sonrisa llena de orgullo. Hoy marcamos un día significativo para el Heritage Center y para nuestra comunidad.
Estas becas reflejan nuestro compromiso de facilitar los recursos y el apoyo necesarios para transformar sueños en realidades.